¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues esto va a ser un poquito jocoso, pero va a ser además muy impactante para algunos. Porque resulta que ya van varias veces que el presidente de la República rechaza recomendaciones. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, se presentó con su informe que tradicionalmente recibía el presidente de la República, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió enviarlo a la Secretaría de Gobernación para que Olga Sánchez Cordero hiciera un protocolo nuevo para recibir este documento que resulta fundamental, sobre todo en épocas en las que existe una transformación y no todas las piezas que forman esta cuarta transformación están funcionando. Entonces, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen una importancia meridiana, importantísima, diría yo. Bueno, pues es el caso que lo rechazó. Luego, a últimas fechas, hace unos días, alguna comisión de la ONU le mandó una recomendación al presidente diciéndole que cuidara su lenguaje, porque muchas veces al referirse, sobre todo cuando se refiere a la prensa, crea espacios de linchamiento, es decir, crea un espacio en el que los enfrentamientos son seguros y estos no llevan a ninguna parte. No es parte de una transformación el tratar de acallar las voces críticas. No es parte de una transformación el sepultar a la mitad de los mexicanos para crear un México a modo. Tal lo hubiera pensado, por ejemplo, Porfirio Díaz, quien decía, entre otras cosas, que había que silenciar a todos aquellos que se oponían a su régimen con la paz de los sepulcros. O como decía Franco, el dictador español, quien llegó a decir alguna vez que si para alcanzar la paz en su país había que matar a la mitad de los españoles, habría que hacerlo. Esto rebasa cualquier mentalidad, cualquier intelecto, cualquier razonamiento en este tercer milenio que ha comenzado tan mal, con tantas guerras y con tantos desaires. Pues bien, el caso es que también el presidente rechazó la recomendación de la ONU y dijo que él seguiría hablando y haciendo como le viene en gana. Entonces, los que lo defienden alegan que una recomendación no tiene vínculo legal alguno. Y es cierto. Pero también entonces habría que poner en la misma taza el hecho de que las constantes consultas a mano alzada tampoco tienen ningún vínculo legal. Es algo que se sacó de la manga el presidente de la República. Bien, pues me puse a investigar, ya sin ánimo de molestar ni de buscar pretextos, cómo definen los diccionarios la palabra fifí. Primero me fui al mundo cibernético y ahí alcancé a leer que fifí, de acuerdo al diccionario de Google, es aquella persona que tiene modales y actitudes delicadas y a veces exageradas. Esto es lo que entiende como fifí el diccionario de Google. Pero el diccionario Grijalvo, que es uno de los más populares, aunque me reviente decirlo, porque ya saben ustedes que con esa editorial tengo problemas desde que se atrevió a censurar una de mis obras. En el diccionario Grijalvo dice fifí, así dice fifí, petimetre, frívolo y ocioso. Esto es lo que entiende por fifí el diccionario Grijalvo: petimetre, frívolo y ocioso. En ninguno de estos términos cabe el llamarlo conservador. Es más, hay una acepción: fifi, sin el acento, quiere decir homosexual o afeminado. Por supuesto, si utilizara ese término fifi para atacar al movimiento lésbico, gay, transexual, transgénero, etcétera, etcétera, habría
una enorme reacción por parte de los ofendidos por ser llamados fifi, porque no les gustaría que se desviara las acciones que les han dado derechos que a veces igualan y a veces superan a los de los heterosexuales. Pero ya ese es otro cantar. El hecho es que fifi significa homosexual y fifí significa una persona que tiene modales delicados y exagerados. No es conservador. Tiene que corregir el término, por lo menos que haga eso para que tenga coherencia. Porque si nos vamos también a buscar términos ofensivos, llegaremos una paginita más adelante a otro que se denomina fofo. Fofo es aquel individuo que es blando, que no tiene fuerza de espíritu. Silencio. Yo quisiera que alguien se pusiera el saco. Habrá algunos que se pongan el saco. Blando, sin fuerza de espíritu, sin fuerza moral, sin autoridad moral. ¿Cuántos así hay en México? Puede ser que hayamos tenido presidentes fofos. Puede haber gobernadores fofos. Puede ser que nuestro primer mandatario, el actual, también caiga en esta denominación cuando no se atreve a ir en contra de los expresidentes ni a realizar la consulta que prometió para llevar a proceso a los mismos. Esto, pues, es blando, es una actitud blanda, como el golpe de Estado blando que quieren implementar algunos desquiciados, tontos, torpes, que insisten en hacer maniobras debajo del agua para tratar de descarrilar al gobierno actual, que tiene 8 meses en el poder y que está a punto de cumplir con la norma constitucional de rendir el primer informe de labores. Esto es muy importante, falta un mes para el primer informe, aunque sea el informe de 9 meses, pero es ya el primer informe. Va a cumplirse ya también un año desde que asumió el poder legislativo el Congreso morenista. Un Congreso que obviamente está influenciado por el presidente de la República, que obviamente fue quien impulsó a todos los legisladores de Morena, su partido, el que él fundó para escindirse del PRD cuando en el PRD comenzaron a cuestionarlo. Entonces él decidió fundar Morena y lo hizo con tanto éxito, con tanto poder mediático, el que acusa tanto a los medios, que logró alcanzar no solamente lo evidente que era la candidatura presidencial, sino la propia presidencia de la República en la tercera ocasión en que se postuló. Esto no es cualquier cosa que un partido surja de pronto y gane la presidencia de México. Y no solamente eso, sino que arrase en toda la República salvo Guanajuato. Pero resulta que no todos estos estados que votaron por López Obrador han seguido en la línea morenista. Tenemos recientemente el caso de Aguascalientes, en donde el panismo se mantuvo fuerte localmente, igual que en Tamaulipas, aunque ya sabemos cuáles fueron las prácticas denostativas y fraudulentas del siniestro gobernador García Cabeza de Vaca, o bien también en Durango. Pero la realidad es que el fenómeno Morena logró al fin recuperar para su causa, porque según ellos siempre la habían ganado desde hace un año, la gobernatura de Puebla. Y precisamente pasado mañana, el próximo jueves 1 de agosto, Miguel Barbosa Huerta tomará la protesta como gobernador de Puebla después de más de un año, porque hay que arrancar desde la campaña, de injurias, denostaciones, caídas de helicóptero, no sé si llamarlo crímenes o simplemente accidentes, pero yo más bien los llamo crímenes,
Y después de toda esta barambaramba terrible en la que se envolvió a Puebla, asumirá el gobierno de ese estado, un gobernante que esperemos que no sea fofo, sino que gobierne con la rigidez necesaria, pero no con la represión con la que está actuando el gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, quien se ha dado a la tarea de implementar una iniciativa que le llaman ya la ley del garrote. Allá en Tabasco, la cuna del actual presidente, cualquier bloqueo, cualquier manifestación que contradiga las líneas de la Cuarta Transformación será incluso sancionada con cárcel entre 6 y 13 años. Si sumáramos todos los bloqueos y todos los plantones que tuvo que realizar Andrés Manuel López Obrador durante su etapa de opositor, seguramente estaría bajo cadena perpetua o algo similar. Digámoslo hoy siempre, con cero cobardía.